Hoy vamos a meternos de lleno en un misterio que es, cuanto menos, fascinante. Imaginaos esto, una sirena, pero no en el mar, sino en el mismísimo corazón de los Andes, a casi 4.000 metros de altura. Es una imagen que choca, ¿verdad? Pues bien, detrás de ella se esconde una historia que es, sencillamente, extraordinaria. Claro, lo primero que se nos viene a la cabeza es ¿una sirena en los Andes? Pero vamos a ver, ¿eso no es un mito de aquí, de Europa? La típica imagen de mitad mujer, mitad pez nos lleva directamente al Mediterráneo, a las leyendas griegas. Entonces, ¿qué pinta una figura así en un lugar tan alejado de ese mundo? Pues mirad, la respuesta no es tan simple como la copiaron y ya está. Para nada. La respuesta es, en realidad, una historia alucinante, sobre memoria, sobre mitos y sobre una resistencia cultural increíble. Nos cuenta cómo las culturas más antiguas consiguen mantener viva su esencia frente a quienes intentan dominarla, y lo hacen de una forma, bueno, vais a ver que es brillante. Bueno, para empezar a desentrañar este misterio andino tenemos que irnos al epicentro de su universo, el lago Titicaca, el origen cósmico. Y ojo, que esto no es solo un lago enorme. Es mucho más. Es para ellos el punto de partida de todo. Veréis, en la cosmovisión andina, el Titicaca es la pacarina suprema. ¿Y qué es una pacarina? Pues es básicamente un lugar sagrado de origen. Pensad en ello como el útero cósmico del que nacieron los pueblos, los linajes, incluso los dioses. Vamos, un centro espiritual con un poder inmenso. Y aquí viene la clave de todo el asunto. La idea de que existen seres femeninos con forma de pez en esta zona no es algo que llegara con los colonizadores, que va. Es una creencia profundamente prehispánica. Ya estaba ahí muchísimo antes de que llegaran los barcos desde Europa. Vale, perfecto. Si no es una figura que viene de Europa, entonces, ¿quién es? ¿Cuál es su verdadera identidad? Pues vamos a descubrirlo, porque tenemos que conocer a las auténticas hijas del lago. Sus nombres son Quesintu y Umantu. Ellas son las deidades acuáticas originales del Titicaca. Son dos hermanas míticas y están muy conectadas con la sensualidad, con la fertilidad del agua, y aparecen en el importantísimo mito de Tunupa. Y aquí viene lo realmente alucinante, la conexión del mito con la biología. Es que estos nombres, Quesintu y Umantú, no son solo fantasía, tienen un vínculo directísimo con la fauna del lago. Cada nombre corresponde a una especie de pez nativo del género Orestias, que son esenciales para la vida allí. O sea que, como veis, el mito y la ecología están totalmente entrelazados. Y esto no se basa solo en la tradición oral, ¿eh? Hay pruebas arqueológicas. Por ejemplo, la historiadora Teresa Gisbert encontró la figura de una mujer pez en un textil de la cultura chancay. Y estamos hablando de algo preincaico, o sea, muchísimo antes de los incas y, por supuesto, antes de la llegada de los españoles. La prueba está ahí. Las raíces de este mito son profundísimas y nos llevan hasta el pueblo Uru, que es anterior a los aymaras y a los incas. De hecho, los Urus se identifican a sí mismos como Kotsuns, que significa seres del agua. Y a pesar de haber sido dominados por los aymaras, luego por los incas y finalmente por los españoles, la memoria de Quesintu y Umantú ha sobrevivido a todo. Es un símbolo potentísimo de su identidad. Pero estas figuras son mucho más que simples personajes de un mito. Son las guardianas del agua sagrada. Representan la sabiduría femenina y un paisaje que está vivo. Vamos, que tenían un papel fundamental para entender todo el cosmos andino. En el pensamiento andino, el agua es Mamacocha o Mamayacu, literalmente la madre agua, la madre lago. Es el principio femenino primordial del que nace absolutamente toda la vida. Por eso, las lagunas, los manantiales, no son simples recursos, son huacas, lugares sagrados, portales de origen. Y como contrapunto a esa madre agua, tenemos a los achachilas o apus. Estos son los espíritus de las grandes montañas. Son considerados los ancestros sagrados que vigilan y protegen a las comunidades que viven a sus pies, formando un eje cósmico fundamental. En esta imagen de Lili Manis se ve clarísimo, el paisaje entero es un templo. Los achachilas son los antepasados hechos piedra, pura memoria. Y nuestras deidades del agua, Quesintu y Umantú, son las que conectan el mundo de las personas con esos ancestros todopoderosos que vigilan desde las cumbres. Pero el poder de estas deidades no se queda solo en lo abstracto, en lo cósmico. Se manifiesta en algo muy terrenal y muy hermoso, el don de la música. Y esto nos lleva al ritual del sirenado. Este dibujo andino lo explica a la perfección. Vemos a unos músicos en un acantilado que parece que están aprendiendo, escuchando las sirenas que están abajo en el agua. Y es que la sirena andina es eso, es la maestra, la fuente de la que brota toda la musicalidad, toda la creatividad. Y esta creencia se vive, se practica,
a través de un ritual llamado el sirinú. Funciona así. Los músicos jóvenes, sobre todo cuando quieren impresionar a alguien, dejan su instrumento, un charango, por ejemplo, toda la noche junto a una cascada o un manantial. Le piden a las sirenas que lo afinen, que lo encanten. La creencia es que a la mañana siguiente ese instrumento te da una inspiración única, una música que se convierte literalmente en un arma de conquista para el cortejo. Y la conexión es tan fuerte que los chamanes Quero lo llevan a otro nivel con el rito del Sirinakui. En este rito ellos se casan ritualmente con las sirenas para, de esta forma, aumentar sus propios poderes mágicos. Es una conexión total. Y esto nos lleva al punto final, al gran giro de la historia. ¿Cómo es posible que esta creencia tan antigua sobreviviera a la conquista cuando se intentó borrar todo lo anterior? Pues la respuesta está en un acto de resiliencia, de apropiación como forma de resistencia. En la época colonial, durante el llamado barroco mestizo, pasó algo increíble. Los artistas indígenas, cuando les encargaban arte religioso, no se limitaban a copiar los diseños europeos, no. Lo que hicieron fue apropiarse de esa iconografía, de esos símbolos, para usarlos a su favor y así mantener viva su propia memoria andina. Y lo hicieron de una forma súper inteligente. A las sirenas de estilo europeo les empezaron a meter atributos totalmente andinos. En vez de la típica lira griega, les ponían a tocar un charango. En lugar de estar en el mar, las rodeaban de frutas y peces de la zona. Les ponían plumas de aves locales, pequeños detalles que transformaban por completo el significado. Al final, la sirena andina es una figura híbrida, una especie de máscara. Una estrategia que permitió que una deidad ancestral precolonial sobreviviera a plena vista. Para los españoles era una simple sirena, pero para el pueblo andino seguía siendo su deidad del agua, la guardiana de la memoria, que Sintú y Umantú habían sobrevivido. Y claro, esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, porque la historia de la sirena andina nos enseña a mirar con otros ojos, a no dar nada por sentado. ¿Cuántas otras historias como esta, cuántos mitos ancestrales estarán escondidos a plena vista, esperando a que alguien los redescubra?